Pues ya estamos por empezar. Va a ser nuestro segundo live para platicar sobre especialmente un tema que estábamos encontrando que era de importancia. Este live se va a grabar y lo vamos a subir, así que pues esperemos que si se queda cualquier duda aquí la puedan utilizar. Entonces, pues va a estar con nosotros nuestro colega aquí, Manuel Vázquez. Estoy aquí buscando unirlo. Especialmente se va a tratar de cómo puede uno considerar sus primeras movidas o jugadas para abrir su negocio, desde el aspecto legal, contable, fiscal, laboral, todos los aspectos generales que uno pueda necesitar. ¿Cómo, Manuel? Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Bien, muchísimas gracias. Ya aquí esperamos estar iniciando en unos 5 minutos para esperar a que más de nuestros amigos se puedan empezar a unir. Y por supuesto. Generar preguntas, etcétera. Excelente. Sí, pues básicamente estaba aquí empezando a platicar con algunos de los que están conectados para que nos puedan ir dejando con toda confianza sus preguntas. Les decía que si son preguntas algo sensibles, pues igual y si las contestamos por mensaje privado, ¿no? Pero sí, de ahí en fuera, uno nunca sabe qué puede preguntar la gente. Entonces, pues especialmente yo quisiéramos tal vez esperar unos 5 minutos para empezar. Entonces, pues mientras se van iniciando, les podemos dar un poco de contexto otra vez y luego te presentas, ¿no, mi estimado? Me parece excelente. Adelante, tú toma la iniciativa del contexto. Pues muchas gracias. Pues especialmente esta vez el live se va a tratar de cómo es que uno puede empezar a considerar o vislumbrar pues sus primeras movidas o jugadas en el mundo de los negocios a través de pues la constitución de una empresa, de un negocio, alguien que desee comenzar a pues emprender, pues qué consideraciones debe tener para poder pues llevarlo a cabo, ¿no? No solamente empezar a vender y facturar, sino también para poder tener una conciencia de las necesidades pues que nos establece el Estado y también los mercados para poder operar regularmente y bien. Entonces, pues, mi estimado Manuel, si gustas presentarte un poco de todos, la presentación se va a grabar, quien pueda entrar un poco después, etcétera, pues se va a grabar, si quieren dejar preguntas, etcétera, también las vamos a ir contestando. Entonces, con mucho gusto, amigo, ¿te podrías presentar? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Y antes de presentarme, pues, mil gracias por la invitación. Sé que tu foro es un foro donde llegas a muchas personas y la verdad es que es un placer estar contigo. Pues bueno, básicamente, como ya dijo Carlos, mi nombre es Manuel Vázquez, soy especialista en temas de derecho financiero, en temas de compliance y bueno, pues prácticamente me dedico específicamente pues a apoyar a pequeñas y medianas empresas en llevar a cabo su desarrollo dentro obviamente de los márgenes de toda la parte de la administración y pues bueno, pues aquí estamos muy contentos de poder participar con ustedes. Estaba revisando las preguntas que nos hicieron favor de hacer llegar antes de que comenzara este live y la verdad es que hay muchas bastante interesantes que le podemos sacar mucho jugo, la verdad. Sí, muy bien, la verdad es que son algunas preguntas que nos llegaron aquí a las historias. Entonces la idea pues es poderlas atender desde un ángulo objetivo y pues desde alguien que más que tu amigo como especialista de las ramas en las que vamos a platicar. Entonces, pues quisiera nada más tal vez que pudiésemos esperar unos 3 minutitos más para poder empezar. Entonces, mientras, mi estimado, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de esta necesidad que hoy en día de tanta, pues sí, la verdad es que hay muchas personas que desean empezar a emprender, pero pues la mayoría no saben por dónde empezar, ¿no? Ni qué es lo que verdaderamente necesitan, y pues el tener un consejo de alguien que pueda pues darles esa pequeña luz al principio, pues es muy importante, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que está como generando esta necesidad de emprender? ¿Cómo lo ves? Pues mira, fíjate que el auge del emprendedurismo, como le llaman algunos sectores, está muy de moda justamente porque ya, digamos, el sector industrial ya está demasiado saturado, ¿no? Entonces,
obliga a las nuevas generaciones llevar a cabo, pensar de qué otro modo pueden obtener recursos justamente para poder día a día ir solventando sus gastos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema complicado. El decidir ser emprendedor y decidir constituir una empresa, constituir una razón social, la verdad es que es bastante complicado. Pareciera fácil decir, lo empiezo a hacer y van a ser muy fáciles los trámites. La verdad es que en ocasiones sí son fáciles los trámites, pero lamentablemente los emprendedores se ven envueltos en una situación con la que se está queriendo contribuir día a día, ¿no? La malinformación. La malinformación de ciertos despachos, de ciertas personas que se aprovechan de la necesidad de esos emprendedores de atacar esos temas administrativos y obviamente pues terminan desanimándolos justamente porque pues, se quieren aprovechar cobrando honorarios muy elevados, se quieren aprovechar indicándoles esto tiene un precio, esto tiene el otro, esto tiene aquello, y son cuestiones que muy probablemente a lo mejor son más fáciles de lo que pudiéramos ver, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de emprender sí es un reto bastante, que se debe de pensar mucho. ¿Por qué? Porque una vez que uno empieza a ser emprendedor, una vez que empieza uno a constituir una empresa, es sentarse días, mañanas, noches, madrugadas y todo el tiempo estar al pendiente no es, digamos, no es lo mismo el ser empleado de una empresa. Básicamente en una empresa, pues tú desarrollas tu trabajo y dejas que las áreas administrativas se encarguen de pagarte, de tu nómina, y aquí no, constituyes una empresa y te vuelves todólogo, tienes que ser el administrador, tienes que ser el agente de ventas, tienes que ver los procesos, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que tomar en cuenta muchas cosas para empezar a o más bien para decidir ser emprendedor, ¿no, Carlos? Sí, muy bien. Pues de vuelta, creo que ahorita que ya estamos un poquito más adelantados, me parece muy adecuado, como bien dices, al final es mucha parte a veces, ¿no? De mala información que nos hacen llegar, que pues puede como generar ese extra pues, de miedo o de temor para poder arrancar algo que de por sí ya es difícil decidir y difícil de implementar. Entonces, y que más que difícil a veces podría ser que no se conoce la ruta, ¿no? Porque una Claro, vez que ya conoces la ruta, pues ya te vuelves hasta a veces que te emocionas y ya te pones a constituir empresas como si fueran qué, ¿no? como Entonces, agua. si fueran agua. Entonces, especialmente es eso, ¿no? Que podamos tener como que esa información de base para poder tener, pues, las mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues, qué mejor amigo aquí que tenerte presente. Entonces, ya hay un poquito más de conectados, no sé si te parezca dar un poco más de contexto y comenzamos con las preguntas que nos puedan dejar aquí y las que ya tenemos que nos hicieron llegar por las historias. Adelante, por favor. Sí, muy bien. Entonces, pues amigo, no sé, cuéntanos un poquito en 2 minutos nuevamente para poder ya arrancar con los últimos compañeritos que se nos conectaron, nuestros últimos amigos. Claro que sí, pues comentábamos que pues la invitación que recibe Carlos pues es justamente para tratarles de platicar un poquito acerca de los trámites que son necesarios hacer en el momento en el cual una persona decide ser emprendedor y constituir una empresa y pues todas las implicaciones que pudiese llegar a tener, ¿no? Pues bueno, mi expertise es en el tema de derecho fiscal, derecho financiero, y pues bueno, algunas cuestiones de administración, justamente para poderles apoyar en todas las dudas que tengan y pues bueno, tratar de resolverlas las más que se puedan en el tiempo que nos brinde Carlos, ¿no? No, que lo más rico que se pueda hacer este tiempo, pues esperemos. Entonces, pues partiendo con las preguntas que nos llegaron directamente aquí a las historias. Por ejemplo, comenzaríamos con una pequeña ruta, ¿no? Las traté de ordenar para establecer una ruta de cómo es que empieza uno y dónde posiblemente puede tener ya los primeros pues pasos ya tomados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera que hicieron es cómo saber si estoy preparado para iniciar mi empresa o seguir como una persona física. Muy bien.
Pues bueno, yo creo que en esa pregunta sí les podría decir, jamás estamos preparados para iniciar una empresa. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que les comentaba hace un momento, es convertirse en todólogo, ¿no? Es decir, desde saberle un poco a la administración, de saberle un poco a la contabilidad, a los procesos, a la logística, etcétera, etcétera. Pero podría contestar esa pregunta en dos vertientes. La primera, creo yo, que debemos de estar preparados psicológicamente para sí o sí ver mermado o disminuido en nuestra vida social, mucho de nuestra vida social, ¿no? ¿Por qué? Porque constituir una empresa relativamente, se escucha fácil, pero absorbe muchos procesos, tanto legales, fiscales, administrativos, que bueno, se van desglosando con el paso del tiempo, pero a final de cuentas tenemos siempre el emprendedor, el dueño de la empresa, siempre tiene que estar al pendiente de la misma, justamente para establecer la esencia que él mismo quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que una empresa es el reflejo del empresario, ¿sí? Si un empresario es una persona, pues, con malos hábitos, que es con una persona con algunos malos valores, obviamente ese tipo de prácticas las van a transmitir directamente justamente para la empresa, ¿no? Para los valores de la empresa. Entonces, creo yo, la segunda vertiente, pues diría yo que se trata simple y sencillamente de allegarse de las personas correctas, de los colaboradores correctos, porque no podemos ser expertos en todo. Si bien debemos de conocer, creo yo, todo lo posible en cuanto a las áreas, a más áreas y más materias que intervienen en el desarrollo de una empresa, pues yo creo que sí debemos de allegarnos de las personas correctas que aporten y que no nos resten, ¿no? Decían por ahí, no me acuerdo dónde lo escuché, seguramente debe haber sido en YouTube algún empresario muy exitoso, que no hagas amigo, perdón, no hagas socio a tu mejor amigo, mejor haz tu socio ideal de tu mejor amigo, ¿no? Entonces creo que son cuestiones que debemos de tomar mucho en cuenta justamente para formar las bases de una empresa pues sólida y que refleje realmente los valores que tenemos, ¿no? Sí, tocaste un tema muy especial que es el tema de las sociedades o de el asociarse, porque es una de las primeras pautas, ¿no? Realmente si ya encontraste quién es tu apoyo para poder generar esos primeros pasos, porque al final, pues legalmente no puede ser una sola persona para poder constituir una persona tal vez moral. Puede haber varias figuras, ¿no? Que sí puedan ser como simplificadas, por ejemplo, me corregirás, donde sí puedes ser tú mismo, pero pues al final pues, se dice que un sistema se rompe por el eslabón más débil, como una cadena, ¿no? Entonces, pues al tú ser tu cuello de botella, pues es también importante detectar cuándo es que tu límite o tu capacidad está establecida para poder ser lo que pues detenga a tu empresa para crecer, ¿no? Entonces esa es una consideración ahí. Y otra que me llamó muchísimo la atención especialmente es cómo al final escoges, ¿no? A los colegas o socios con los cuales te van a empezar a ayudar. Yo escuché un ejemplo que se trata muchas veces también como si fueran dos cauces de un río en el cual cuando chocan generan pues olas en medio, ¿no? Entonces al final pues esas olas se van disipando conforme pues las diferentes corrientes vayan poniéndose pues de acuerdo, ¿no? Entonces Sí, es un muy buen punto el que tocas, ¿no? El de cómo también detectar que ya está uno preparado para asociarse con personas, ¿no? Y establecer una persona moral como tal, ¿no? claro. Eso es básico y es creo que uno de los principios más elementales, porque me ha tocado ver casos donde lamentablemente las personas se asocian con sus mejores amigos y terminan distanciados, terminan muy mal en cuestión de amistad, justamente por eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta a lo largo del camino pues que esas personas no tienen el expertise y digámoslo así, el feeling suficiente como para poder desenvolver esa idea que nosotros traemos, ¿no? Probablemente a lo mejor los tenemos de compañeros y nos dan palmaditas en la espalda y oye, así te apoyo y vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, pero al final no te aportan.
no te aportan y obviamente pues son recursos que tú tienes que saber administrar de manera correcta, ¿no, Carlos? Sí, por completo. Entonces, otra especialmente, por ejemplo, de las preguntas que se te vengan a la mente, ¿cuántos tipos de sociedades o de figuras legales hay para una empresa, tanto siendo como persona física, tanto como siendo legal? ¿Cuáles se te vienen a la mente, por ejemplo, para hacer preguntas de un par de ellas? Esa es una pregunta muy interesante. Es una de las cosas que debemos de tomar muy en cuenta al principio, justamente porque eso es lo que nos va a regir nuestra, digámoslo así, nuestra vida societaria de ahí en adelante, ¿no? Por ejemplo, en la ley están establecidas, por ejemplo, la sociedad anónima de capital variable, que es la más común, que es una sociedad pues donde se tienen a los accionistas y básicamente su diferencia pues es que no hay un límite, un tope en la responsabilidad. Los accionistas entran con el capital que quieren entrar, pero si existe una quiebra, un límite en cuanto a disminución del capital, pues entran con su activo propio, ¿no? Otra de ellas es la SDRLSB, es una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada. En esta, pues básicamente se hace se da un tope en cuanto a la disminución, es decir, que las obligaciones de los socios o de los accionistas, pues obviamente va a estar perfectamente limitada específicamente la participación accionaria que el accionista tenga, ¿no? Hay otras diferentes, por ejemplo, una SC, sociedad civil, que prácticamente son sociedades que se dedican a fines no lucrativos, que se dedican a hacer apoyos, que se dedican a hacer pues cualquier cuestión de beneficencia pública. Hay otras que son las AC, las asociaciones civiles, que también tienen un objeto híbrido entre las no objeto no lucrativo y lucrativo. Por ahí se van balanceando, lo permite la ley. Y lo más interesante digamos, de los últimos años y que ha hecho el gobierno es justamente facilitar la creación de empresas en cuanto a los trámites iniciales, ¿no? Todas estas tipos de sociedades que yo les acabo de comentar, la verdad es que no hay otra forma de constituirlas más que ir con un notario y que el notario realice toda la parte de la gestión. Hoy en día hay una herramienta muy importante que pueden utilizar todos los emprendedores y que incluso se puede utilizar para de cierta forma llegar, abrir una empresa, solidificarla y después pasarse a otra de las sociedades que les acabo de mencionar, que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Este es un beneficio que dio el gobierno aproximadamente hace como 5 o 6 años, si no mal recuerdo, si alguien conoce, pues me puede corregir. En el cual pues se simplificó toda la apertura de las sociedades. Cualquier persona que tenga dado de alta su fiel puede constituir una empresa y puede tener todo el cascarón jurídico, toda la infraestructura jurídica para poder de manera pues, legal o de manera pues, más administrativa poder solventar las obligaciones directamente con sus clientes, ¿no? Entonces, esto a mí me parece desde que inició, a mí me parece una cuestión fenomenal, las SAS. ¿Por qué? Pues porque te permiten registrar tu marca, registrar tu sociedad, tener flujo normal, como es básicamente lo que yo les llamo, lo que yo le llamo una escuelita para poder tener una empresa como tal, ¿no? Pero no por tener el concepto o por dar el concepto de que sea una escuelita, quiere decir que no está exenta de todo el cumplimiento de las obligaciones legales, fiscales, administrativas, laborales, justamente porque eso nos están enseñando, ¿no? Nos están enseñando a hacer las cosas de manera correcta y saber qué autoridades nos regulan y obviamente pues nos enseñan a cumplir con esas obligaciones, ¿no, Carlos? Sí, por completo, tocaste un tema muy interesante. Al final, pues es como un entorno más controlado, ¿no? Donde también los topes tampoco te permiten, pues, regarla mucho, si así podríamos decirlo. Es un aspecto muy importante y no está en las preguntas, pero se me viene de la mente de algo que sí es muy común escuchar, que no sé qué opinen, que a veces las personas tienen miedo de iniciar esta parte, pues mencionabas, por ejemplo, con el aspecto
pues, del SAT, ¿no? De darse de alta, de la FIEL, de todo, porque al final van a empezar a decir, bueno, es que tengo que empezar a pagar más impuestos, ¿no? Pero ¿tú qué opinas ahí? ¿Qué le dirías a alguien que dice que no empieza su negocio porque tiene que registrarse ante el SAT para poder, pues, iniciar, pero pues va a pagar más impuestos según, ¿no? Claro. Esa parte es muy importante, Carlos, porque sí, justamente una gran mayoría de las personas que tienen una idea en la cabeza la quieren desarrollar y no se atreven justamente por esta parte. La verdad es que yo les recomendaría que se quitaran ese miedo, ¿no? Que se quitaran ese miedo justamente porque sí, es muy conocido que se pagan impuestos, que se tienen que realizar ciertas obligaciones, cumplimientos, pero nada fuera de lo normal con que podamos ser organizados, con que podamos tener perfectamente las cosas controladas. Y pues bueno, como les decía hace rato, podernos allegar de las personas correctas, de los expertices correctos, justamente para que nos puedan apoyar en eso, ¿no? Digo, si no sabemos mucho de contabilidad, saber escoger, tener la sapiencia necesaria para poder escoger un buen contador que nos pueda llevar toda esa parte y que, bueno, también sea una persona que pues, nos brinde soluciones, ¿no? No es un tema de miedo el poderse inscribir al SAT, al contrario, te genera pues un sentido de responsabilidad bastante duro. Sin embargo, creo que muchas personas por el hecho de inscribirse y olvidarse de sus obligaciones, pues son quienes realmente nos dan los ejemplos claros de a lo mejor de una negatividad, ¿no? No faltan las personas que llegan y te dicen, fíjate, Manuel, que yo no quiero emprender, no quiero poner mi panadería, no quiero poner mi empresa de construcción, no quiero poner mi papelería, porque mi vecino, fíjate que puso una, no hizo sus declaraciones y el SAT le embargó. Claro, obviamente, es, por ejemplo, cuando nos atrevemos a comprar un coche, vamos con la concesionaria, la financiera nos da un crédito de coche y si no lo pagamos, la consecuencia es que nos lo quiten y perder nuestro dinero que ya habíamos invertido como el enganche, como las mensualidades, etcétera, etcétera. Pero pues es justamente algo inherente a toda esta parte, ¿no? Entonces, el ser empresario, ser emprendedor, significa afianzar, básicamente, y creo que ese es un consejo que yo les daría, es afianzar correctamente los valores que uno tiene en el sentido de responsabilidad y realmente estar consciente que vienen obligaciones, sí, pero que si las cumplo, básicamente no voy a tener ningún problema. Hoy en día, digo, hay un tema de simplificación. El año pasado entró unas reformas al Código Fiscal en donde se facilita ya bajaron mucho las tasas de, por ejemplo, del ISR en cuanto a pagos. Hay un régimen nuevo para facilitar justamente la incorporación fiscal que nos permite volvemos a lo que les decía de las SAS, que nos permite ir jugando al empresario, jugando a la empresita, justamente para poder tener un pleno conocimiento y una plena conciencia de qué es lo que se requiere para el dado caso, cuando mis operaciones crezcan y a la gente le guste mi producto y yo empiece a exportar, empiece a tener ventas millonarias, pues ya sepamos exactamente por dónde va, solo cambian las cifras, pero mis obligaciones siguen siendo las mismas. Yo les recomendaría que se quitaran de verdad pues, esa idea de que estar inscrito en el SAT es malo, simplemente es afianzar el sentido de responsabilidad, creo yo. Sí, tocaste muchos temas bastante importantes porque al final otra cosa que vas entendiendo ya con el tiempo es que es más caro no subirte al tren del sistema porque al final así está diseñado, ¿no? Así está diseñado el sistema y además es más caro porque también sabiendo utilizar de algún modo los beneficios que te entrega el mismo gobierno, las consideraciones que hay para poder armar una estrategia fiscal que no significa pagar menos impuestos, sino verdaderamente pagar lo que podrías verdaderamente estar siendo acreedor, pues te puede ser mucho más barato, porque al final se dice que, bueno, se escucha un poco complejo, pero se dice que realmente la parte empleada o laboral es la que paga más impuestos, ¿no? Al final, como figura moral, pues tienes mucha más responsabilidad, pero también tienes un espectro más grande de qué cosas puedes producir, ¿no? Entonces puedes terminar al final tu casa saliéndote gratis, depende, ¿no? De muchas cosas. Entonces tienes que establecer una estructura
pensada y muy bien asesorada, como bien dijiste, pero pues al final era lo que se me venía a la mente, ¿no? Pues es más caro a veces no subirte a un sistema que ya está operando que operar fuera de él, ¿no? Completamente de acuerdo, Carlos, completamente de acuerdo. Hay muchas ocasiones en las que eh, termina uno pagando más por ciertas multas, por créditos fiscales, cuando uno realmente no se sube completamente al tren digamos, de lo que viene. Si tú me preguntaras, consideras el tema de los impuestos, digo, y perdóname que tome un poquito este tema, si tú me preguntaras si considero justo el tema del pago de los impuestos, por supuesto que no, y muchas personas y muchos expertos en economía, muchos expertos en temas fiscales concuerdan, y lo han dicho primero, claro está, que el tema de los impuestos en México, lamentablemente, pues es algo, me voy a atrever a decir esta palabra, espero que no llegue a mayores, es un poco excesivo, muy excesivo. ¿Por qué? Pues porque imagínate que tú ganas, tú como trabajador, ganas una cierta cantidad, de ahí te deducen cerca del 30% de impuestos y después de ahí todas las compras que tú hagas tienes que pagar el 16% y ese 30% se hizo 40-45%, justamente por todos los impuestos que vas trasladando, ¿no? Entonces, consideraría que es un poco arriesgado, perdón, un poco, creo yo que es un poco injusta toda esa parte de la distribución de los impuestos hoy en día en México, ¿no? Sí, es importante, entonces pues, pero eso como dicen al final, pues no nos exime del poder acercarnos a, como bien dijiste, un gran consejo, acercarte a personas que saben, ¿no? Del tema y que la verdad es que la mayoría no se negaría, ¿no? A explicarte algo que es importante y si lo hacen, pues encontrarás uno de 20, ¿no? Pero te habrá ahorrado muchos problemas en ese consejo. Claro, sí, Entonces, sí, por esto supuesto. que contaste fue muy importante. Otra pregunta, por ejemplo, para continuar con la agenda, dice, por ejemplo, ¿cómo puedo saber qué tipo de productos o servicios me permite ofrecer mi régimen? No sé si hay algún tipo de guía o algún tipo no sé, de gaceta donde puede uno consultar. Si va a empezar, por ejemplo, una constructora, estas son las pautas que tienes que cumplir. Si voy a empezar una panadería, estas son las pautas. ¿Tú qué sugieres ahí? Ok, la pregunta dice, ¿cómo puedo saber qué tipo de productos o servicios se me permite ofrecer? Bueno, la verdad, básicamente todo depende del objeto social, todo depende del objeto social. Al momento de llevar a cabo la constitución de una empresa, el notario se va a sentar con nosotros y nos va a indicar o nos va a pedir una breve descripción de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ellos, por default, y esto se hace en la práctica ya, pues tienen, si te dedicas a una empresa de tecnología de la información, pues tienen todos los conceptos y los catálogos de todo lo que te puedes dedicar. Entonces, prácticamente lo podemos definir al momento de realizar nuestro acto protocolario, que es el acta constitutiva, y que podamos definir el objeto social, ¿no? Mi empresa se va a dedicar a, no sé, construcción de casas, remodelación, etcétera, etcétera, y eso es lo que nos va a permitir y nos va a abrir las puertas para poder definir cuáles son los productos que vamos a ofrecer. Una cuestión, no podemos dar otro producto, no podemos ofrecer otro tipo de servicios si no está contemplado en nuestra acta constitutiva, ¿no? Entonces, en teoría, voy a poner un ejemplo probablemente a lo mejor muy burdo, pero si nuestra acta constitutiva dice que somos una empresa de servicios de limpieza y nos dedicamos a todo lo relacionado con la limpieza de oficinas, casas, etcétera, etcétera, no podemos ofrecer servicios de construcción. Entonces, básicamente está en esa parte del acta constitutiva donde podemos darnos cuenta hasta dónde llega el alcance de nuestro objeto social. Así se llama. Básicamente lo que nos preguntan es qué tipo de productos o servicios es verificar el objeto social y ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que sí podemos dar y por exclusión lo que no podemos proporcionar. Ok, excelente, porque sí, al final es importante poder identificar qué es, pues al final nunca falta, ¿no? Que
te facturan algo y pues no está dentro de lo que puedes facturar y pues no es deducible, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, tenerlas identificadas, pues siempre es necesario. Sí, sí, sí. Otra pregunta, por ejemplo, aquí dicen, es también, a veces que uno no empieza algo porque tiene como miedo a que le roben la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratándose de un aspecto donde se depende de una idea, especialmente novedosa o un modelo de negocio, dice cómo sé cuándo debo proteger mi idea o mi modelo de negocio, digamos, ¿no? De algún tipo de plagio o ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas de este tipo de preguntas? La respuesta es siempre. Siempre debemos de proteger absolutamente todo lo que nuestras ideas. Justamente por eso la propiedad intelectual, lo que se le llama propiedad intelectual en México, en donde pues si es una idea, digamos, completamente nueva, que nosotros vayamos a desarrollar, pues podemos llevar a cabo el registro y esa idea pues quedará patentada durante ciertos años, y pues bueno, solamente nosotros podemos utilizarla. Ahora, si es algo que ya está inventado, hecho, si es un servicio, lo que sea, existe otra parte que se llama modelo de utilidad. Ese modelo de utilidad es justamente nuestra idea plasmada en una propuesta de cómo mejorar cierto servicio, de cómo tener a lo mejor algo que ya no está patentado, que la ley de patentes ya no lo tiene contemplado, cómo nosotros lo aplicamos y le damos una utilidad mayor a ese modelo que ya está creado. Se llama modelo de utilidad. Esas son las dos variantes. Pero indiscutiblemente, desde el momento en el cual nosotros tenemos una idea de negocio, un plan de negocio, nosotros debemos de pensar en dar de alta todo, de registrar todos los logotipos, el nombre del despacho, el nombre de la empresa, de la farmacéutica, lo que ustedes vayan a poner. Y pues bueno, básicamente en cada uno de los pasos, porque para abrir una empresa se necesitan seguir ciertos protocolos, pues en cada uno de los pasos ir llevando a cabo el aseguramiento jurídico en materia de propiedad intelectual de todos estos gráficos que tenemos, de todos estos pasos que tenemos, ¿no? Claro, son esas clásicas de que cuando es, como dice, cuando está no se nota, pero cuando no está es cuando se Sí, hace falta, hace olas, ¿no? Porque al final, pues no sé, un dominio de internet, ¿no? Por ejemplo, que no lo registres y pues después te lo quiten, pues te lo terminan tal vez revendiendo y eso hablando de otros temas, ¿no? Entonces sí, como dices, es muy importante desde el principio, pues otra vez subirse al sistema, ¿no? Subirse a las normas, a las leyes que al final pues están diseñadas para que también uno pueda operar fluidamente, ¿no? claro, sí, completamente de acuerdo. Y es por seguridad nuestra, ¿no? Sí, además proteger tu patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, otra más, por ejemplo, más de las esenciales. ¿Cuánto tiempo tarda en constituirse una empresa en México? Ok, vamos a tomarlo, vamos a tomar en cuenta desde dos puntos de vista. La parte protocolaria y la parte de implementación de procesos. Creo yo lo podría dividir así. La parte protocolaria es justamente el trabajo que hace el notario público para poder realizar dar la fe de la sociedad que se está constituyendo, y básicamente este trámite, por experiencia, tarda alrededor de entre 2 o 3 semanas, en que el notario pueda llevar a cabo la emisión del acta constitutiva. Sin embargo, hay otros trámites que el mismo notario tiene que llevar a cabo, por ejemplo, la inscripción de la sociedad en el registro público de la propiedad del comercio, y ahí ya se manejan tiempos distintos, o, por ejemplo, ellos mismos hacen la inscripción ante el SAT, ¿no? Para que se proporcione el RFC, se dé de alta, se le asigne una actividad fiscal. En consecuencia, podríamos decir que el tema digamos, el acto protocolario del notario dura aproximadamente entre 2 o 3 semanas, y de ahí depende la respuesta que le dé, el tiempo de respuesta que le dé tanto el SAT como el registro público de la propiedad. Básicamente en eso se refiere. Ahora, si nos vamos a un contexto amplio de cuánto tiempo tardo para crear una empresa, pues bueno,
el principio pues es el que les acabo de comentar, el acto protocolar y los registros, pero de ahí en fuera se vienen otro tipo de actividades, como por ejemplo si son empresas especializadas dar de alta en lo que se conoce hoy como el REPSE, si la empresa va a contratar personal, pues, o solicitar un registro patronal, darlo de alta en el IMSS, llevar a cabo todas las gestiones correspondientes para que se entreguen certificados, llaves, se tenga ya una implementación. Desde el principio yo les recomiendo a llegar a ser una de las primeras personas a las que se tienen que llegar, pues es un abogado y un contador, ¿no? El contador les va a ayudar en la medida de sus posibilidades a tener, digamos, el correcto control administrativo y establecer las pautas, establecer de registro de los movimientos que haya, justamente porque necesitamos, cuando tenemos una venta, necesitamos registrarlo, asentarlo en los libros, llevar a cabo en su momento las facturas correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte pues es la segunda de llevar a cabo la constitución de una empresa, y esta pues ya la consideraría un poquito más extensa porque son muchos procedimientos los que se tendrían que realizar. Ahora sí, se estaría hablando del proceso administrativo de implementación de todos los controles internos bueno, por lo menos yo los llamo así, controles internos que te van a permitir pues establecer a tus empleados qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Claro, sí, lo que este es el tema especialmente, ¿no? Todas las cosas extras, ¿no? Como cuando empiezas a manejar, igual y puedes empezar a tomarte un curso, pues ya te sabes como que cómo cambias primera, segunda, reversa, pero pues ya cuando empiezas a operar, pues te empiezas a aprender las leyes de tránsito, te empiezas a conocer tu coche, vaya, o sea, hay mucho, mucho después, pero no te limita a empezar, ¿no? Es como decir, pues no empiezo a manejar porque no me sé las leyes del estado de Guanajuato, ¿no? Y pues, no sé, ¿no? Pues ya que vayas a Guanajuato, pues mejor empieza a manejar de una vez. Entonces, se me viene a la mente que es algo especial. Y una pregunta intermedia ahí, por ejemplo, mencionabas escoger pues como tu equipo de base, tus aliados, tu abogado, tu contador, ¿no? ¿Qué consejo das para escoger a tu primer contador y tu primer pues abogado, ¿no? Porque al final pasa un mismo fenómeno como el de los socios y amigos, ¿no? Que porque es mi compadre, que porque es mi primo, que porque es mi tío, si es abogado o es contador, pues lo metes, ¿no? Pero al final quien es el solidario responsable no es el contador ni el abogado, es el que pues fue realmente el que pues, puso su firma en el acta constitutiva, ¿no? Entonces, ¿qué consejo das ahí para escoger a tu primer contador y primer abogado? Ok, porque me encanta esa pregunta, y la verdad es que lo que estabas formulándola ya estaba preparando mi respuesta. Lo más importante por lo menos para mí, es ver el grado de honestidad que tiene. ¿Cómo te vas a dar cuenta del grado de honestidad que tiene cuando un abogado o un contador no te empieza a hacer un escenario negativo de tu situación? Es decir, Carlos, tú me preguntas, oye Manuel, fíjate que necesito regularizar mi situación fiscal. Mira, fíjate que tenemos un problema, nos multaron con esto, con esto, con esto. Hay muchos abogados contadores que te empiezan a decir, híjole Carlos, es que ¿sabes qué? Tenemos que revisar todo esto y tenemos que hacer una lista de N cantidad de cosas. Y fíjate que tenemos que consultar al SAT, tenemos que meter este escrito y que tenemos que hacer un recurso de revocación, etcétera, etcétera. Es cuando te das cuenta de que realmente te quieren vender sus servicios como de plano perlas de la vida, ¿no? Entonces, creo yo, por la experiencia que afortunadamente me ha tocado pasar, que creo que hay una frase que me gusta mucho que es, fíjate en una persona, sea trabajador, sea tu amigo, sea lo que sea, en que tenga el 40% de aptitud y el 60% de actitud, porque la aptitud se adquiere, lo pones a estudiar, lo pones a hacer las cosas y realmente lo aprende, pero la actitud es muy difícil de cambiar. Entonces
creo yo que para mí un indicio muy importante cuando contrates o cuando contraten a un contador o un abogado es justamente darse cuenta de cuánta honestidad se tiene en base a esa parte, ¿no? En base a que no te empiecen a hacer más complicado de lo que ya tienes. Perdón, por eso lo estás contratando, justamente para que con su expertise no te venga a generar un panorama más negativo de lo negativo que ya estás y te empiece o quiera aprovecharse de la situación para cobrar más, ¿no? Entonces, yo en lo personal estoy muy en contra de esa parte. Sin embargo, pues hay muchos despachos, empresas que pues, lamentablemente dicen por ahí depende del sapo la pedrada, y eso a mí se me hace una cuestión que ni deberíamos de dejar entrar en una empresa y que tampoco deberíamos pues, alimentar esa cuestión que ellos tienen, ¿no? Entonces, básicamente es lo que yo me fijaría muchísimo. De ahí en fuera se derivan algunas otras cosas que, bueno, pues te presenten soluciones, que te presenten, que tengas una comunicación asertiva con él y que sobre todo tengan la disposición. ¿Por qué? Porque hay muchos contadores abogados que llegan, te venden sus servicios, te dicen, Carlos, yo te voy a hacer y te lo voy a tener en 3 meses. Sí, te hablan bonito, te dicen bonito las cosas, pero al final de cuentas los tienes que estar corrigiendo y les tienes que estar diciendo, es que no me entregaste esto, llevas 3 meses y no me lo entregas, llevas lo que sea, pero bueno, finalmente hay que verificar, eso no te puedes dar cuenta en el principio, pero pues sí trabajando a la larga con ese tipo de personas. Sí, muy bien, y mencionabas algo muy importante, o sea, no necesitas ser, no es que no necesite, no significa que un buen abogado, un buen contador, un buen especialista en cualquier rama tenga que ser caro. Al final, los estándares están establecidos, como bien dijiste, no es que del sapo la pedrada, o sea, no asustarse con que encontrar un buen abogado significa que sea caro, ¿no? Sino simplemente, como bien dices, tal vez fijarse en las referencias, poner un poco a competir a las opciones, ¿no? Tengo esta y esta opción, ¿qué me ofrece cada una? Y Sí, pues, generar algún tipo de criterio, ¿no? Como que con la información más junta posible. Ahora, también, ¿no? Hay a veces un factor prisa. Muchas veces, pues cuando uno ya está en las circunstancias porque ya tiene la prisa detrás, pero pues aún así, ¿no? Si eliges con prisa y además eliges mal, pues está peor. Entonces, pues mejor tomarse como que el tiempo para escoger a alguien bien que te haga esquina en ese momento y pues mejor, ¿no? sí, es correcto, así es. Sí, muy bien. Pues otra más, por ejemplo, que aquí menciona es qué tipo de sociedad me conviene, cómo saber qué tipo de sociedad conviene. No sé, mencionabas que hay, no sé, te lo puede recomendar tu abogado, etcétera, pero tú mismo, ¿cómo saber cuál es la sociedad que te conviene a ti para empezar? Claro, ahí yo lo dividiré en varios puntos. El primero de ellos y más importante es saber justamente hasta dónde estoy dispuesto a tomar la responsabilidad, digamos, patrimonial de esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como lo comentaba en la definición del tipo de sociedades, hay sociedades en las cuales tu participación accionaria se limita a solamente eso, y hay sociedades, hay tipos de sociedades donde todo tu patrimonio, aunque no esté inserto en el capital social de la empresa, pudiera llegar a ser afectado si existen responsabilidades, por ejemplo, de pago, si hay una quiebra, etcétera, etcétera, pues se podría pasar. Entonces, lo primero y lo más importante para ti como persona poderlo definir es hasta dónde estoy dispuesto a, a comprometer mi capital o mi haber patrimonial para con la empresa, ¿no? Entonces, muchas ocasiones, la más común o la sociedad más pedida o más inscrita, pues es la sociedad anónima de capital variable, ¿no? En esta, la verdad es que les podría decir que no hay un límite está el capital social, y pues si hay alguna quiebra, alguna deuda de proveedores, etcétera, algún concurso mercantil, pues en algún momento pudiera llegar a afectar hasta los bienes de los accionistas. Sin embargo, pues nada más hay que definir exactamente hasta dónde estamos comprometidos, que creo yo que esa sería como la única consideración. Después de eso hay varios aspectos técnicos que debemos de tomar en cuenta justamente por el tipo
pues, digamos, de trabajos que vamos a hacer o el tipo de servicios y a quiénes se los vamos a prestar. Porque, por ejemplo, en algunos casos me ha tocado ver que constituyen empresas con SDRL, Sociedades de Responsabilidad Limitada, y cuando intentan llevar a cabo el ingreso a un concurso, a una licitación por parte del gobierno, el gobierno les dice, bueno, pues sí te puedo aceptar tu SDRL, pero bajo estas condiciones y con una fianza y con un tope. Sin embargo, las SASB pues no les pasa esto, ¿no? Tienen un poquito más de facilidad para poder realizar este tipo de trámites, ¿no? Entonces, eso es también justamente lo que uno debe de fijarse. Y en el último caso que comentaba hace un ratito, en el caso de las SAS, de las SADCB, pues nada más fijarse o observar el monto total de las proyecciones financieras que tengamos, y si no voy a recibir, las SAS tienen un tope para recibir hasta 5 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces, pues, también verificar si tu objeto social te va a permitir recibir por concepto de compras, de adquisiciones, de ventas, lo que tú quieras, más de 5 millones de pesos, pues bueno, no es una opción, ¿no? Hay que allegarse de una persona que tenga conocimientos jurídicos en cuanto a constitución de sociedades mercantiles, justamente para que podamos tener o podamos saber qué es lo que implica cada una de ellas. Y si no tenemos los recursos para poder verificar esta información, pues muy fácil, nos vamos a la ley de sociedades mercantiles, verificamos el tipo de sociedades y estoy completamente seguro que hoy en día el acceso a las leyes está muy fácil, ¿no? Entonces simplemente es identificar, o ¿sabes qué? A ver cuál, incluso lo podemos hasta googlear, ¿no? ¿Qué ley en México regula las sociedades mercantiles? La Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahí poder invertirle un poquito de tiempo y verificar cuáles son las características de cada una de ellas y saber cuáles son las que en dado momento podrían convenir. Sí, mencionas, ¿no? Especialmente el documentarse, ¿no? Para poder tomar una buena decisión, aparte, pues, allegarse de personas, ¿no? Especialistas en el tema. Expertos, no sé si decirlo, porque nunca hay la capacidad exacta de llegar a ser un experto siempre, y más en estos temas, ¿no? Que salen y salen normas y leyes y cosas. Entonces, pero sí especialistas, ¿no? Que ya tengan como esa experiencia para poder guiarte, ¿no? Y quisiera dejar nada más los últimos minutos para unas preguntas que puedan dejarnos aquí, así que si alguien quiere generar preguntas que las puedan dejar, en lo que generamos nosotros internamente la última que vamos a escoger. ¿Qué dice? ¿Qué necesito legalmente para tener mi primer empleado? ¿Qué necesito legalmente para tener mi primer empleado? Ok. Una vez que toda la empresa ya fue constituida en cuanto al el acta constitutiva, los registros, etcétera, etcétera, lo primero que debemos de hacer es registrarnos ante el Seguro Social. ¿Cómo nos registramos? Bueno, pues ahí está la página de internet, lo podemos hacer una de dos, o presencial o en línea. Presencial, pues es ir a la subdelegación que nos toque, en la misma página de internet podemos verificar cuál es la subdelegación que nos toca, poder acudir y ellos nos proporcionan el alta correspondiente. Básicamente, ¿qué te piden? Te piden comprobante de domicilio, te piden el acta constitutiva, el poder del representante legal, que se presente el representante legal, identificación del representante legal, etcétera, etcétera. Y con ello, pues te van a dar un registro patronal. Ese registro patronal es tu identificación de todos los trámites que pudieses hacer hacia con el IMSS. Y pues bueno, en consecuencia, ahí se le van a cargar todas las obligaciones en materia de seguridad social que se le puedan, que tengas como actividad, ¿no? Ahora, a través de internet hay una herramienta muy fácil que nos proporciona ya el gobierno, que se llama ITSE. Podemos ahí llevar a cabo el registro de la empresa a través del escritorio virtual. Sí se necesitan un poquito más de datos porque ingresas el objeto social, ingresas la dirección fiscal, ingresas muchísimos datos de la empresa que obviamente te tuvieron que haber proporcionado el notario, los abogados que te ayudaron a hacer la parte de la constitución,
y te genera una hoja patronal en automático, iniciando o teniendo la hoja patronal dada de alta correctamente, en automático ya estás facultado para poder recibir cualquier empleado. Una vez que tú tienes ya el primer empleado, pues es en la misma página del ITSE, se envía el movimiento, se genera toda la parte del alta con el CURP, el número de seguridad social, el salario diario integrado que va a tener el trabajador, y por supuesto pues la parte de si es trabajador permanente, si es trabajador de la construcción, si es trabajador provisional, etcétera, etcétera. Y pues bueno, te pide ciertos datos, y una vez que cumplas con estos datos, en automático el trabajador está dado de alta. ¿Qué tenemos que observar después de darlo de alta? Pues obviamente tener toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la emisión de los comprobantes de nómina, de los recibos de nómina, hacer correctamente los cálculos, el timbrado, toda la información correspondiente a la emisión de eso, porque es otra parte de las obligaciones que se adquieren al contratar un empleado, ¿no? Ok, sí, al final es uno de los temas más, pues si no, a veces uno no lo piensa, ¿no? ¿Cuándo es el verdadero momento para comenzar a ampliar su equipo, ¿no? Y poder empezar a crecer el negocio. Entonces, pues qué mejor tener identificado cuáles son las pautas principales, ¿no? Para poder, pues, contratar a tu primer, pues empleado, ¿no? Pues, integrante del equipo, ¿no? Al final, más que empleado, pues es un integrante del sueño y de lo que estás construyendo, ¿no? Claro, sí. Empezarlo por la derecha, pues siempre es lo mejor, ¿no? A veces no siempre sucede, pero pues lo ideal es que pueda uno pues alinearse lo más posible, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, aquí pues no nos han dejado alguna pregunta en especial. No sé si tú quieras comentar algo, mi estimado Manuel, mientras aquí a alguien se le puede ocurrir lo que sea, preguntas. Ninguna pregunta es mala, ninguna pregunta es buena, ¿no? Todas, ¿no? Al final van a sumar. Entonces, si gustan dejar aquí alguna que les venga en mente, lo que sea, respecto a este tema, fiscal, contable, legal, lo que represente, pues aquí con mucho gusto. Y mientras, mi estimado Manuel, alguien nos puede dejar algo, ¿quieres comentar tus redes? ¿Quieres también, no sé, dar algún comentario extra que consideres de valor para este live? ¿Qué consideras, amigo? Y muchas gracias, Carlos. Pues antes que nada, gracias por la oportunidad de tener esta charla tan amena contigo. Creo que sí es un tema, bueno, más bien el hecho de querer aventarse como emprendedor o no, es un tema bastante complicado. Yo les podría decir que no hay que temer, simplemente hay que tener la suficiente convicción para ser, digamos, una persona que cumple sus obligaciones, que tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones, y eso te va haciendo más responsable, ¿no? Una persona responsable. Entonces, creo yo, les recomendaría cualquier idea que tengan, desarrollenla, ejecútenla, arriesguense. ¿Por qué? Pues, sencillamente porque de riesgos está llena la vida, y pues en algunos de esos riesgos siempre salen bendiciones. Entonces, seguramente muchos de los empresarios que hoy en día vemos en TikTok, en Instagram, que presumen grandes fortunas, etcétera, seguramente empezaron con una idea en la cabeza, y esa idea en la cabeza pues la fueron materializando, y fueron aceptando los retos, las obligaciones, y fueron aceptando las responsabilidades que hoy en día, pues, esas obligaciones son completamente trasladadas a su equipo de trabajo, justamente para poder cumplir con todo este aparato administrativo, ¿no? Pero en realidad, pues, simplemente, pues, mi consejo es aviéntense, y créanme que si no prospera la idea que tienen, pues seguramente vendrá otra, y en algún momento pues pudiera pegar, ¿no? Sí, muy bien, pues ahora sí que de todo esto derivan muchísimas más preguntas. Había pues más de cómo sé cuándo pues adquirir un préstamo para mi empresa, o sea, de todo esto yo creo que podríamos generar más material para poder eventualmente, próximamente, si también tú te animas a acá que nos incluyamos en otra segunda entrega, pues poder tocar temas más específicos y más de operación, ¿no? Del día a día. Entonces, pues esperemos aquí que nos dejen algunas preguntas. Por ejemplo, aquí nos dicen,
¿Cómo puedo saber en qué momento debo darme de alta en el SAT si tengo una empresa? Pues el momento es al mismo instante de la constitución de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque nace la empresa, nacen las obligaciones fiscales. No es, por ejemplo, como en nuestro caso, de las personas físicas, que tenemos obligaciones hasta que empezamos a trabajar, ¿no? Toda nuestra infancia no tenemos obligaciones fiscales y no nos damos de alta. Sin embargo, en el caso de las personas morales o entidades, sí es en el momento de la constitución, en automático el notario se encarga de darnos de alta. No es, digamos, no es si queremos o no, siempre tenemos que tener una RFC, justamente porque ahí se cargan todas las obligaciones fiscales que la empresa va a tener, ¿no? Muy bien, perfecto. También sí, por aquí nuestro estimado Roberto Palacios dice que sí, pida que generemos otro live eventualmente. Entonces, pues de antemano creo que ahorita no nos han generado una más. Pues básicamente sería pues agradecerte, mi estimado. La verdad es que fue muy valioso el poder platicar de esto. Al final, como pues dinámica de la sociedad, el poder tener siempre contemplado pues el camino más por la derecha pues es lo mejor, ¿no? Para poder garantizar si no un éxito en el negocio, porque al final eso es inherente a otras cosas, pues sí al menos que no adquieras más problemas de los que ya vas a adquirir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el valioso tiempo y pues toda la experiencia que aquí nos das. Pues si quieres mencionar tus redes para que te puedan seguir y pues especialmente yo voy con más tiempo y con un poquito más pues, de datos que podamos colectar en estos días, si quieren generar preguntas, etcétera, que nos las puedan mandar. Además, este live se va a quedar grabado aquí en nuestros perfiles, entonces pues que las puedan dejar ahí todas las preguntas que sean y primeramente si podemos tener uno nuevo, lo más seguro es que generemos nuevas preguntas y temas un poco más ríspidos y álgidos, ¿no? Que derivan mucho de esta dinámica de emprender. Claro que sí, con muchísimo gusto en los lives que vamos a hacer. El chiste es que cada vez más personas se animen a hacer una empresa, a plasmar una idea. Y pues bueno, mis redes sociales pues es TikTok, en YouTube Mau Vázquez, Mau Vázquez nada más. En TikTok Mau Vázquez 10, bien bajo 10. Entonces, igual, sí, también me pueden seguir. También genera un poquito de contenido de temas fiscales, laborales, etcétera, etcétera, para pues, cualquier cosa que les pueda servir por ahí, ¿no? Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. Viene otro yo creo que vamos a tener próximamente, les vamos a dar detalles especialmente, tiene que ver primeramente con inversiones, cómo cuidar los recursos y cómo hacerlos crecer de un modelo más pensado. Entonces, pues les dejamos ahí ese pequeño mensajito. Entonces, pues muchas gracias, mi estimado, pues de nuevo por el tiempo y pues esperamos que podamos seguir aquí cosechando pues más buenas amistades, más buenas relaciones con todo esto, ¿no? Que está empezando aquí. Verás que sí, nuevamente agradecido y a todos por haberse conectado. Muchas gracias. Muy bien, excelente, pues muchas gracias. Ahora sí quedamos por cerrado el live y pues estamos aquí, cualquier cosa y cualquier pregunta, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo, gracias mi estimado por el tiempo y cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Bye. Nos vemos.